este panel de comunicaciones. Como saben, es la segunda jornada del Congreso Mujer Excepcional, 50 años del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Y en esta segunda jornada tenemos 4 estudiosos y profesores que aglutinan diversos saberes en torno a la figura de la santa. Así que, sin más dilación, vamos a presentar al primer ponente, Alex Alt, que viene desde Argentina y es licenciado en Historia de la Iglesia, especializado en Historia de la Iglesia Antigua por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y posee una posterior especialización en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma y actualmente es doctorando en Arqueología Cristiana en este mismo instituto. Desde 2019 es el catalogador principal de, no sé si decís BIS o BIS online, que son las siglas de Bibliografía Internationalis Spiritualitatis, y es colaborador en el Archivo General de los Carmelitas Descalzos con sede en Roma desde el año 2018. Así que muchas gracias, Alex. Puedes empezar cuando quieras. Ya sabes que dispones de alrededor de 12 minutos. Muchas gracias. Una pequeña corrección que es muy común, así que no es ningún problema. Es Axel Alt. Me pasa a menudo, dada la familiaridad con el nombre. Bueno, visto que tenemos 12 minutos, les comento, haré una presentación veloz del proyecto y luego un ejemplo práctico que es, creo, la cosa más interesante para quienes participan. Compartir la pantalla. Entonces han puesto este primero. Okay. Pero yo es una base de datos online open access que ofrece una bibliografía académica en el ámbito. Un minuto que yo estoy escuchando, no sé si ya perdón, es que disculpen la interrupción que estaba sintiendo en audio. El BIS entonces es una base de datos online open access que ofrece una bibliografía académica en el ámbito de la teología espiritual, en estudios carmelitas y en antropología teológica propuesto por la Facultad Pontificia Teológica Teresianum de Roma en cooperación con el Institutum Carmelitanum. En la primera publicación online comenzó en el 2019 con aproximadamente 9.000 entradas bibliográficas e incluye la bibliografía desde el 2007 en continuación con el BIS en la versión impresa, porque en realidad el BIS tiene una larga historia, empezó en 1969. Desde el 2019 se hace la versión solamente digital, retomando desde el punto en que se quedó la anterior, desde el 2007. Así que la versión estampada funciona en 41 volúmenes desde 1969 hasta el 2009 y actualmente continúa en la versión online que les haré ver a continuación. Como objetivos, nuestro database desea, digamos, facilitar, fomentar y mejorar la investigación en los 3 ámbitos apenas comentados. En efecto, estamos bastante convencidos de que, a diferencia de las bibliografías impresas, una base de datos online como la nuestra puede permitir búsquedas mucho más flexibles y personalizadas para la propia investigación. Luego haré un ejemplo que está conectado con el tema de este congreso, con la temática de Santa Teresa de Jesús, para ver cómo funciona. Les hago ver una simple pantalla sobre cómo cambió de la versión impresa. El primer BIS que ven a la izquierda es el primer tomo, y bueno, actualmente la página web de búsqueda muy flexible, que luego veremos a continuación en la página web, cómo ha cambiado a lo largo de los años. Como características principales, nuestro repertorio contiene aproximadamente 500 palabras clave, 1.000 personas inscritos actualmente en el database y va creciendo, y cerca de 16.000 entradas bibliográficas. Está hecho con una interfaz multilingüe para que se pueda acceder de distintas partes del mundo y facilitar la búsqueda. También se traducen las materias clave. Y las materias clave están estructuradas en modo que permita
digamos, tener una jerarquía de búsqueda y pasar fácilmente de niveles para aumentar o disminuir el número de las fichas a según de cuán preciso sea la propia investigación. Muchas veces cuando lo tenemos a disposición hemos colocado dentro de las fichas bibliográficas, como verán, resúmenes, identificadores tipo el DOI, hipervínculos a los textos completos. Y bueno, esperamos que las próximas publicaciones puedan seguir aumentando tanto el número como también la posibilidad de hacer búsquedas en francés y en alemán. Es decir, la interfaz ya está también en francés y en alemán, pero las materias clave le estamos traduciendo. Hemos empezado por el momento con español, italiano, inglés, pasando al francés y así progresivamente. Como les decía, lo que más me interesaba es hacerle ver un ejemplo práctico, así que pasaré directamente a la página web del portal del BIS. Hay básicamente dos modos para entrar al BIS. O directamente a la página del brepolis.net, que es Brepols es una grande casa editorial y bueno, maneja muchos databases online presentes en muchas de las grandes bibliotecas universitarias. O como haré yo ahora en este momento, hemos puesto como recurso en la biblioteca, en la página de la Biblioteca del Teresiano, un link directo al BIS Online. Para esto tengo que cambiar mi pantalla y voy a compartir directamente, a ver, un minuto que la paso aquí, ok, directamente debería ser este aquí, ok, ok, espero que estén viendo la página web de la biblioteca en este momento, ok, entonces yo entré de la página Sí, web se ve. perfecto, de la página web de la Biblioteca del Teresianum. Entre los recursos que hemos colocado está la biblioteca de espiritualidad. Ok, entro a la página. Aquí tenemos los distintos idiomas. Yo voy a ponerlo en español en este caso. Y pongo directamente la búsqueda avanzada, que es la que permite filtrar, digamos, los resultados de una forma mucho más rica. Tendré que ir un poco rápido dado los tiempos. Ya después ustedes pueden hacer más pruebas y conocer mejor el BIS Online, que creo que es un muy buen recurso para quien hace investigación en el ámbito de espiritualidad y particularmente en el ámbito carmelitano. Carmelita, ya se me mezcla el italiano con el español después de tantos años por aquí. Entonces, básicamente se puede hacer una búsqueda bibliográfica por título, el nombre de la revista si uno lo sabe, por idioma, si uno quiere filtrar en qué idioma le interesan los resultados, por años de publicación y sobre todo por temática específica. Entonces, yo acá, bueno, y estuve haciendo algunas búsquedas. Sí, yo podría buscar por personas o por materias o combinarlas. Para hacerles una muestra, si yo entro en este momento a las materias, como le dije, están en orden jerárquico, así que este es el primer nivel de materias. Y si yo entro, por ejemplo, a Antropología Teológica Fundamental, me abre el segundo nivel. Y eventualmente en algunos casos existe hasta el tercer o cuarto nivel. Si yo solamente selecciono antropología teológica, lo coloco. Actualmente tengo 1635 resultados que podría ver. Ahora no entro a cada uno, pero bueno, para hacer ver un poco cómo se ven los resultados que hemos ido catalogando. Entonces, este es obviamente un ámbito muy amplio. Eventualmente podría no pasar por toda la antropología, sino solamente un concepto en particular. Por ejemplo, podría decir, bueno, me interesa específicamente el concepto de persona humana y me encuentro 118 resultados. Limpio. Y ahora les hago ver un par de ejemplos relativos a Teresa de Jesús, que es, digamos, el tema más importante para la presentación, dado que es el tema del Congreso. Yo aquí en la lista de personas o puedo escribir directamente o puedo también navegar e ir a buscar a la lista. Digamos, estando en español, yo puedo buscar aquí Teresa de Jesús. Si estuviera en italiano, buscaría Teresa di Gesù, Teresa de Jesús.
y puedo ver o directamente el autor o, si me interesa, en el caso de Teresa de Jesús, también las principales obras, por lo cual podría ver qué artículos o libros están dedicados al castillo interior o moradas de Teresa de Jesús, y tengo 155 resultados. O lo limpio y voy a buscar solamente Teresa de Jesús para ver cuántos resultados tenemos. Ok, Teresa de Jesús, 1491 resultados actualmente en el database. Y digamos que me interesa el tema genérico de, digamos, del concepto de mujer en Teresa de Jesús, por ejemplo, o la santidad. Si yo pongo aquí santidad, aquí ya me quedó grabado que estuve haciendo unas pruebas, tengo 44 resultados relativos al tema de la santidad sobre Teresa de Jesús. O si voy aquí para buscar en todos los campos una búsqueda más amplia, donde aparece la palabra mujer conectado con la persona de Teresa de Jesús, tengo 54 resultados. Les hago ver un poco cómo se ven los resultados, y bueno, verán que busca, te da los resultados, aunque estén en inglés, en italiano, en español, porque yo no he filtrado idiomas, puse todos los resultados. Y voy a seleccionar algunos para hacer ver qué más se ve al interior de la ficha de resultados. Voy a abrir una ficha aquí. Ok, estoy abriéndolas aquí al lado y luego se las hago ver. Abro una segunda ficha y finalmente de la próxima página de resultados voy a seleccionar de la revista de espiritualidad, que me interesaba ver el ejemplo. Entonces aquí ven cómo se ven los resultados ya al nivel más bajo, digamos, ¿no? Yo entré a un resultado en particular que me interesaba, Teresa de Jesús, una mujer singular en la historia. Este está dentro de esta publicación, y en este caso, dado que, digamos, tiene acceso libre, yo podría directamente abrir también o descargar, en este caso, de Dialnet, el PDF con el artículo. Así que en los casos que es posible, ponemos directamente los links cuando existe el material. Lo mismo en el caso de la revista Teresianum. Tenemos el abstract del artículo. En las revistas que tenemos la autorización para colocar el abstract, lo ponemos, el DOI, y también en este caso podría entrar al full text, dado que estos números más antiguos de la revista Teresianum, no los últimos 2 años me parece, aún no son libres, pero los años anteriores sí, por lo cual yo podría entrar directamente también a leer el PDF online. Como ven, permite ir, en los casos que tenemos más información, hasta un tipo, digamos, de búsqueda hasta el artículo mismo. Y lo mismo con la revista de espiritualidad, que ya se encuentra online gratuitamente, por lo cual colocamos el link y encuentras el resultado que está conectado con la historia del Calmer y con Teresa de Jesús, en un número dedicado a la palabra de mujer, por eso encontré los resultados, y podría abrir el artículo directamente. Sé que es una búsqueda un poco rápida, pero el tiempo vuela, no quiero quitar el tiempo a los demás panelistas. Como conclusión de esta presentación, bueno, estaría feliz de dar a conocer también vuestras publicaciones, tanto a título personal como institucional, si entran en estos ámbitos. Es un database open access de alto nivel, así que estaríamos felices de poder compartir también vuestras investigaciones. No duden en contactarme si tienen indicaciones de otras revistas, artículos o publicaciones que quieran integrar en el BIS. Y por el mismo motivo sería muy interesante que en vuestras instituciones, si trabajan en estos ámbitos universitarios, digamos, que corresponden al BIS, se podría colocar, como lo hemos hecho nosotros en el Teresianum, como recurso al interior de la propia biblioteca, un link al BIS. Creo honestamente que es un recurso único en su tipo en el ámbito de la espiritualidad, y en los estudios carmelitas no conozco otros databases tan precisos y dedicados a este ámbito de particular. Así que por cualquier cosa quedo a disposición. Les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Axel. Qué duda cabe que este repositorio pues, será importantísimo realmente para los estudios teresianos, y más siendo open access.
Le agradezco muchísimo su intervención y lo cierto es que yo misma voy a hablar con la bibliotecaria para que lo incluya en esta universidad. Bueno, vamos, seguro. Vamos a intentar que haga su presentación la profesora Ferrer. Bueno, pues es un honor para nosotros contar con Pilar Ferrer, que es licenciada en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Teología por la Universidad de Navarra. Desde 1997, la profesora Ferrer imparte clases en la Universidad Católica de Valencia, ha sido secretaria de la Facultad de Filosofía y actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Mujer e Igualdad en la UCV. Entre sus publicaciones recientes destaca la influencia de la mística de San Juan de la Cruz en la obra de Wojtyła Juan Pablo II en Cuadernos de Pensamiento 2020. Cuando quiera usted, Pilar, me va diciendo y yo le paso la diapositiva. Encantada. Pase. Bueno, en primer lugar quería agradecer el congreso en el que estamos trabajando y la posibilidad de exponer aquí este tema, que se trata de ver, o sea, la mujer en Utah y Santa Teresa en primer lugar. Lo que vamos a explicar es el estudio de la mujer, pero desde la visión que tiene, a ver, es que tiene Juan Pablo II, no puedo verlo porque, ahora, gracias, así, es la visión de la mujer, pero siempre teniendo en cuenta los escritos de Juan Pablo II. Las primeras investigaciones de Utah se centran en Santa Teresa y en el feminismo. Varón y mujer son imagen de Dios, tienen la misma naturaleza y la sexualidad humana significa una clara disposición hacia el otro, ser para el otro. Aquí se sitúa el papel de la mujer en la Iglesia y su dignidad en el orden del amor. Esto es el resumen de lo que voy a presentar a continuación. Pasa. Voy a decir algunos rasgos de Utah. Nació en Alemania y murió en 2010. Se doctoró en psicopedagogía en 1979 y luego en teología en la Universidad de Navarra. Luego se traslada a Holanda, donde fue titular de la Cátedra de Antropología en el Instituto Académico Internacional Kerkrade. En 1996 se incorporó al Departamento de Teología Dogmática de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, donde ejerció su docencia e investigación como profesora de Teología Dogmática y Teología Ecuménica. Y el Papa Juan Pablo II la designó perito en el Sínodo Ordinario de los Obispos sobre la vocación y misión de los laicos y en la Iglesia y en el mundo en 1987. Y ahora a continuación voy a exponer sus investigaciones en torno al tema de la mujer. Su primera investigación es sobre Santa Teresa de Jesús y ella centró su actividad investigadora en dos grandes campos, que es la fundamentación teológica de la temática femenina, con trabajos relacionados con el feminismo, la mujer en la familia, en la sociedad y en la Iglesia, y Santa Teresa de Ávila. En su primera obra publicada, Teresa von Ávila se plantea la pregunta por el ser humano, por su humanidad, poniendo de relieve el papel de la mujer en Teresa. Y está publicada en 1996. Lo que pasa es que no hay traducción al castellano. Pasa, gracias. En esta obra, son como unas 500 páginas, la autora de lo que trata es de la personalidad de Santa Teresa, de su entorno social y religioso. En este trabajo fluyen también algunas reflexiones sobre la teología feminista. A su juicio, Teresa de Ávila habría liberado la ciencia de Dios de ciertos reduccionismos intelectualistas, y la habría anclado de nuevo en el terreno de la fe. Teresa habría mostrado a los eruditos de su tiempo que la teología no es separable de una auténtica vida personal de oración. A la vista del profundo cambio que tuvo lugar en mayo del 68, Utah estimaba que no era casual que Teresa fuese elevada al rango de doctora de la Iglesia por Pablo VI en una época, en 1970, en que el humanum estaba hondamente amenazado. La figura de Utah encarna una teología abierta a la cultura y al mundo personal de relaciones humanas. Pasa, gracias. Vamos a ver algunas aportaciones de Utah en el tema de la mujer.
Desde una perspectiva histórica y social, algunas veces se le ha negado a la mujer, dice ella, la dignidad y los derechos humanos que le corresponde por ser persona. Esto le ha sido a veces más difícil que a los hombres, pero se les debe ayudar más a vivir de acuerdo con su convicción personal, decía ella. Esta es la finalidad de un feminismo que podemos denominar auténtico, razonable o libertario. Y decía, puesto que pretendo unir la verdadera promoción de la mujer con la fe cristiana, me gustaría hablar de feminismo cristiano. Y en este tema plantea una relación adecuada entre sexo y género. A partir de los principales modelos de relación entre sexo y género, se puede plantear la alternativa del modo de la igualdad y la diferencia, también denominado de la reciprocidad, complementariedad o corresponsabilidad. La autora no desconoce las luces y sombras en torno al tema de la mujer, pero siempre parte de la realidad y sabe iluminarla con los datos de la ciencia teológica. ¿Pasa? Su reflexión en torno al hombre, o sea, varón y mujer, creado por Dios, y la comunión de personas, siempre tiene en cuenta lo que dice Juan Pablo II. Y ella considera que ella dice que es un inicio de una época nueva que se plantea con este Papa, ¿no? Y una profunda amplitud de mira. Juda dedicó notables esfuerzos y agudas reflexiones sobre la mujer. La suya era primariamente una visión escriturística. Veía a la mujer concebida junto al varón en un acto creador divino para ser interlocutor de Dios en compañía de Adán. El Papa no propone hacer una diferenciación entre hombre y mujer, sino que ambos construyan juntos. Al comienzo de la historia humana, Adán y Eva estaban juntos, uno al lado del otro y frente a Dios, con igual dignidad, libertad y responsabilidad. Dios no quiso que el ser humano se expresase en dos modos distintos y complementarios. Quiso que el ser humano se expresase de dos modos distintos y complementarios, y ha dado a ambos la inmensa dignidad de reflejar su imagen. La mujer no es un ser definido en relación al hombre, la mujer es otro yo en la humanidad común, en frase de Juan Pablo II. Y el hombre está destinado a encontrar el propio yo en el tú, a través de una convivencia de amor. Precisamente la existencia de dos sexos pone de manifiesto que el ser humano está llamado a una comunión interpersonal. ¿Pasa? Ella entiende, o sea, siguiendo a Juan Pablo II, la sexualidad, la sexualidad y la importancia que tiene la sexualidad y la identidad y la diferencia en la sexualidad, ¿no? La sexualidad humana significa una clara disposición hacia el otro. La plenitud humana reside precisamente en la relación, en el ser para el otro. La imposibilidad de eliminar la diferencia sexual no solo se ve desde el punto de vista, podríamos decir, antropológico, sino que está comprobado por las investigaciones psicológicas que revelan la existencia de algunos rasgos característicos del sexo masculino y femenino, constante en todas las épocas y culturas. Dios quiso que el ser humano se expresara de dos modos distintos y complementarios. Así, la sexualidad habla a la vez de identidad y alteridad. Varón y mujer tienen la misma naturaleza, pero la tienen de modos distintos, de modo recíproco. La sexualidad es un misterio, pone de manifiesto a la autora que habla del misterio nupcial. ¿Pasa? De ahí que hay una colaboración entre el varón y la mujer y por tanto también son padre y madre, ¿no? Y se distingue varón y mujer en la posibilidad de ser, fundamentalmente en muchas cosas, pero en la posibilidad de ser padre o madre. La mujer tiene una especial capacidad de mostrar el amor de un modo concreto y los valores que son más propios de ella, y el varón los valores más propios de él. Siguiendo a Juan Pablo II, habla sobre el genio femenino que se manifiesta en riqueza interior, sensibilidad frente a las necesidades de los demás, especialmente en la capacidad de amor. Pero debe haber también, dice, un genio masculino, un talento específico del varón. Este tiene por naturaleza una mayor distancia respecto a la vida concreta, pero esa igualdad no anula las diferencias. ¿Pasa? Y finalmente veremos en estas 3 diapositivas que me quedan la mujer y su misión en la Iglesia, que está en el orden del amor, dice ella. La misión de la mujer no se resuelve tanto mirando a las cosas desde un punto filosófico, un punto de vista filosófico-teológico, sino mirando a María, la mayor, que es la mayor en la jerarquía de la santidad. La mujer, debido a su feminidad, es humana de una forma determinada. No lo es menos que el hombre,
pero lo es a su manera. Su sexualidad es una realidad que abarca originalmente su ser y su conducta, y de la que no puede disponer arbitrariamente. Dios mismo, y no la voluntad de la mujer, ha fijado en la creación lo que constituye la vocación femenina. Ha de aparecer el genio de la mujer, su sensibilidad por el ser humano, porque él es hombre, por lo que es humano, ¿no? Dios ha confiado el ser humano de un modo específico a la mujer, ya que su misión particular está en el orden del amor. ¿Pasa? La mujer y la Iglesia. Ella plantea cómo no nos tenemos que plantear tanto o fijarnos tanto en lo que puede o no hacer en la Iglesia, sino que ella lo que plantea es la misión eclesial de la mujer como símbolo de lo humano. La Iglesia es un término femenino, es la esposa de Cristo, pero la Iglesia también, en cuanto a sujeto colectivo, comprende obviamente a varones y mujeres, de manera que el feminismo surge aquí como símbolo de todo lo humano, en palabras de la Mulieris Dignitatis de Juan Pablo II. No es el varón con su espíritu activista, sino la mujer con su apertura a la vida, la que presenta en su propio ser la naturaleza de la Iglesia, acogida del hombre por parte de Dios y la comunión íntima con Cristo. Y ahí vemos como Jesucristo, o sea, quien primeramente se aparece a las mujeres. Las mujeres son las primeras mensajeras del Evangelio, las que acompañaron fielmente desde el comienzo de su ministerio público hasta la muerte de Cristo en la cruz. Fueron las primeras testigos de la resurrección. ¿Pasa? Y finalmente, pues destacar la importancia que tiene las relaciones humanas, la mujer en el tema de las relaciones humanas. La mujer ofrece una contribución más concretamente humana a las relaciones interpersonales. Ella posee una capacidad de descubrir al individuo en la masa y de promoverlo en cuanto tal. Dios, afirma Juan Pablo II, le confía de un modo especial al hombre. De ahí que sustraer al individuo del anonimato de la sociedad masificada, salvarlo de la fría tiranía de las tecnologías, protegerlo en un contexto de las relaciones personales, todo esto es misión y conquista de la mujer. Pues con esto creo que he hecho un resumen de la comunicación que he presentado escrita y que ustedes podrán leer cuando se publiquen. Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ferrer, muy interesante, una conferencia de máxima actualidad, además, en su léxico y en sus nudos. Y vamos a pasar a la tercera invitada de hoy, que además es de la casa. María Jesús Carravilla es doctora en filosofía y obtuvo su doctorado con la tesis Razón mística, aproximación a la obra de San Juan de la Cruz. Asimismo, es profesora de ética y antropología aquí en esta universidad y es miembro del grupo de investigación EPACT, Estudios del Patrimonio Cultural Teresiano. Cuenta con numerosas publicaciones que versan sobre Santa Teresa de Jesús, entre las cuales, por destacar alguna, podemos hablar de su publicación en la revista Cuadernos de Pensamiento de la Fundación Universitaria Española, titulada La experiencia de Dios y el realismo de Teresa de Jesús. Pues, María Jesús, cuando quieras. Buenas tardes. Mi comunicación se titula Las sandalias de Teresa, andar en verdad. He querido con ello introducirnos en el humus, digamos, que configura la personalidad de Teresa. Teresa de Jesús andariega por los caminos de Castilla, por los caminos de España, pero también por los caminos del espíritu, por los caminos de la historia. Quisiéramos meternos en sus sandalias, rastrear ese humus vital que la fue configurando, esa andadura siempre por la verdad de sí misma y por la transformación progresiva en su unión con Dios. Rastreamos los años de niñez y adolescencia tan significativos para lograr el carácter, ese genio femenino que fue Teresa, esos caminos de incertidumbre entre la familia, el monasterio de Agustinas de Nuestra Señora de Gracia y el de Carmelitas de la Encarnación, caminos de rebeldía, de enfermedad, de discernimiento, de maduración. Oteamos la tierra blanda de Teresa, regada por mil maneras, pero ninguna como la que venía del cielo, que siempre estaba a su majestad, dice él, mirando y remirando cómo tornarla así.
hasta que Teresa vuelve la mirada hacia él y entonces se descubre también a sí misma, su castillo interior. Y Teresa ve que tiene que descalzarse para ese recorrido. Unas pobres alpargatas, pero vírgenes y recibidas como calzado nupcial a lo divino. La descalza se convertirá en la andariega de Dios por los caminos de la historia. Según andan los tiempos, Teresa es hija de su tiempo. Es el siglo de oro para España. Murillo, Velázquez, el Greco, Cervantes, Nebrija, el Escorial, la Universidad de Salamanca, son hitos de lo que fue un momento de esplendor. También en la religión, época turbulenta, reforma protestante, concilio de Trento, alumbrados recogidos, se imponía ese ímpetu de reforma representado en Ignacio de Loyola, Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, etc. Y los dos místicos reformadores cumbres de la espiritualidad cristiana, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, ambos abulenses, tierra mística, tierra por excelencia para la mística cristiana. También es la época del descubrimiento de América, destino de casi todos los hermanos de Teresa, momento histórico en el que España es el centro del mundo. Culturalmente se da en ese momento un viraje al humanismo y progresivamente al subjetivismo, al antropocentrismo, pero Teresa supera esas tendencias. Podríamos denominar la posición de Teresa como de ese realismo moderno, parte de la experiencia, de su experiencia interior, aquilata esa experiencia, es iniciadora entonces de la modernidad, pero no centrada en la subjetividad, sino en ese realismo que es el patrimonio de nuestros reformadores o nuestros místicos. Emerger de la propia experiencia es el punto de partida. No fue fácil de asumir ese principio. No lo fue en una época de formalismos teológicos y espiritualismo, pensamiento deductivo desde principios teóricos, típico de la escolástica. Sobre todo, no fue asumible en su condición de mujer y por ello, como ella misma dice, en todo sospechosa. Santa Teresa fue un hito en esos ámbitos socioculturales, lo es primordialmente en esa pretensión de mostrar la verdad de su experiencia interior. La integración experiencial de todos los ámbitos de la persona es lo que caracteriza a Teresa, el físico, el biológico, psicológico, racional, espiritual. Las sandalias de Teresa, las huellas que su vida fueron mostrando a lo largo de la historia. Se nos descubre como una mujer verdadera, coherente. Andar en verdad era su máxima. Las zapatillas de su niñez, oteando la verdad de cuando niña, los chapines del adolescente, andando de vanidad en vanidad, las sandalias de la monja, doña Teresa de Ahumada, y las alpargatas de la descalza, Teresa de Jesús, las huellas de la andariega por los caminos de Castilla en las fundaciones, las huellas, en fin, de los caminos del castillo interior y a lo largo de la historia. Entremos, si nos es posible, en la cámara nupcial de su unión con Dios, que revela su corazón transverberado. Asomémonos por fin a la puerta de su otra ladera, al momento que el almendro floreció en el alba de su eternidad en el amor. Las zapatillas de niña, la verdad de cuando niña. La infancia de Teresa posee dos escenarios, Ávila y Gotarrendura. En esta localidad cercana a Ávila hay un testigo de sus vivencias de la infancia, es su palomar, el palomar teresiano que era de la hacienda de las Ahumadas. Vivencias, miradas escrutadoras, imágenes, símbolos que recrearían su imaginación y que tienen un origen rural. Allí se casaron sus padres. Las raíces maternas se encuentran en tierras abulenses, las paternas venían de Toledo. La ceremonia de velación y la hacienda, tremenda hacienda que tenían allí sus padres, casi la mitad del pueblo, más de 2000 ovejas, reflejan que efectivamente Teresa, la familia de los Ahumadas, tuvieron que pasar allí largas temporadas. Grandes episodios de sus obras tendrían allí su ubicación, su familia, la descripción de su familia, su padre de gran verdad, su madre, muchas virtudes,
Mis hermanos, ninguna cosa me desayudaban a servir a Dios. A todos tenía gran amor y ellos a mí. Una familia ejemplar. Es notoria esa primera peregrinación, podríamos decir, de niños con su hermano Rodrigo, ayer se representó en la obra de teatro, a que les descabezasen. La primera peregrinación de la niña Teresa en aras del espíritu. La verdad de cuando niña se traduce en el primer episodio de la andariega del espíritu. A la afición a los libros, la afición a buenos libros por parte de su padre, por parte de su madre, y ella, si no tenía libro nuevo, no me parecía tenía contento. Bien, y los símbolos que reflejan ese rescoldo del ambiente rural que vivió en su niñez. Las maneras de regar el huerto o los modos de oración, sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo, o con noria y arcaduces, que se saca con un torno, yo lo he sacado algunas veces, o de arroyo, que queda más harta la tierra de agua. El gusano de seda y la mariposa es otra de las imágenes que sin duda tenían los morales que servían de base, tenían ese lugar del palomar teresiano como base. Lo que queda es el palomar, símbolo fundamental de los palomarcicos que entrarán a formar parte de la literatura mística universal a partir de Teresa. Allí recabará Teresa las vivencias más íntimas y significativas de la niñez, de la primera adolescencia. Una de las más importantes será la muerte de su madre, ocurrida también en Gotarrendura. Efectivamente, doña Beatriz muere en su pueblo en 1528 a los 33 años. Testigos de ello fueron sus renteros y dan muestra de lo mismo. Teresa habla de que afligida se fue a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre con muchas lágrimas. Hemos encontrado en la iglesia del pueblo esta bellísima imagen de la Virgen de aquel momento. La verdad de cuando niña, la referencia a esa trascendencia, el asidero de sus recuerdos. Pero Teresa crece. Los chapines del adolescente, de vanidad en vanidad. Los chapines son los zapatos de tacón al uso de gente bien en el siglo XVI. Era el modo de presentarse en sociedad, expresión de elegancia, del bien parecer. Teresa empieza a vestir galas, a calzar sus chapines, se encuentra esbelta, guapa, es simpática, atractiva. Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas por ser muy curiosa. Su padre empieza a preocuparse y decide enviarla al convento de Agustinas de Nuestra Señora de Gracia como educanda. Le faltaba la madre y también la hermana mayor al casarse. No quedaba con ninguna mujer en casa. Allí la monja agustina María de Briceño volverá a llevarla al trato con Dios, a la verdad de cuando niña. Descubre que la providencia la sigue. Paréceme andaba su majestad mirando y remirando por dónde me podía tornar así. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Teresa se determina. Decide ser carmelita y elige la Encarnación. Allí estaba Juana Juárez, una amiga suya. La oposición del padre fue rotunda. No en mis días, pero Teresa es determinada. La verdad de cuando niña se convierte en determinación de la voluntad. Una mañana del 2 de noviembre con su hermano van a la Encarnación escapándose prácticamente de casa. Pero Teresa todavía no ha llegado su momento de conversión. En el monasterio siguió siendo doña Teresa de Ahumada, idas y venidas, enfermedades, vuelve medio tullida, se cura gracias a la intervención, dice ella, de San José, a la intercesión de San José, pero agrega, comencé de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad. Quería concertar estos dos contrarios, vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Teresa no había abandonado sus chapines.
Pasé este mar tempestuoso casi 20 años. Poco a poco se fue oscureciendo el entendimiento y entibiando la voluntad y haciendo crecer en ella el amor propio, hasta que de uno en otro la va apartando de la voluntad de Dios. Pero llegan los momentos crudos de la muerte de su padre, que la despierta de su situación, y el momento de su conversión. El Cristo muy llagado, que aparece en un oratorio de la Encarnación. Ahora sí, Teresa se rinde, se descalza. Aquel descálzate, que la tierra que pisas es sagrada, que el Señor le dice a Moisés en el Sinaí, se hace relevante en el monte Carmelo, en el monte del espíritu teresiano. Las alpargatas de la descalza andariega, eso poquito que hay en mí. ¿Qué significa la descalcez de Teresa? Significa esa, primero, conversión personal, de ser ella la protagonista de su vida, de sus decisiones y acciones, a ser Dios, su voluntad, lo que prime. Segundo, una proyección en la reforma del Carmelo a través de la vida personal, de los escritos y las fundaciones, estar actuando en el mundo por orden de Dios. Teresa ve que tiene que descalzarse de sí para entregar eso poquito que hay en mí. Se determina entonces a vivir cara a Dios, a seguir en todo su voluntad. Determiné hacer lo poquito que era en mí. Bien veo yo, mi Señor, lo poco que puedo, mas llegad a vos, subid a esa atalaya donde se ven verdades, no os apartando de mí, todo lo podré. Y la máxima para sus fundaciones. Solo 3 cosas os encargaré: amor unas con otras, desasimiento de todo lo criado, verdadera humildad. Era la descalcez de Teresa. Las alpargatas de la descalza andariega van a recorrer ahora ya los caminos de España, las fundaciones, 17 fundaciones en 20 años. Hela aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte, sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. Pero sus aventuras son a lo divino, y donde iba Teresa se abrían los caminos del Espíritu. Doctora contra viento y marea. La fecundidad de Teresa, escritora, asombra sobre todo por el modo con que escribió. Por ejemplo, en Las Moradas, en 1577, está apartada de sus fundaciones, desterrada en Toledo, vituperada como la fémina inquieta y andariega por el nuncio Felipe Sega, y ordenada a estar quieta en un lugar. ¿Quieta, Teresa? Con la orden más que revuelta, tanto en las monjas como en los frailes. A primeros de diciembre ese mismo año será apresado San Juan de la Cruz y llevado a la cárcel de Toledo por los calzados. Y ella, en pocos meses, escribe la obra cumbre de la mística cristiana, como si nada pasara a su alrededor o todo estuviera en calma perfecta. Detrás de toda su pluma, la serie de obras que la van a hacer doctora por los caminos del Espíritu a lo largo de la historia. Andar en verdad con sus zapatillas de niña, con sus chapines de adolescente. Andar en verdad con las alpargatas de descalza, andando ahora ya en humildad. Andar en verdad pluma en mano y por ello doctora de la Iglesia, mostrando la verdad de la experiencia interior y convirtiéndose así en madre de espirituales, maestra de oración. Aquí está la verdad. Ese andar en verdad se va a hacer patente a lo largo de la historia en tantos otros que bebieron de sus escritos. Un ejemplo, Edith Stein. Esa fue la exclamación, aquí está la verdad, cuando leyó el libro de la vida de Teresa. Antes se decía atea. Usted habla todo el rato de creer, le dice a su amiga, la señorita Stein. Pero es que yo no quiero creer, yo quiero saber. Y progresivamente se rinde ante la experiencia de Teresa. Sus trabajos fueron siempre el sedimento de su vida, es lo que señala. A ver. Bien. El reconocimiento de Teresa, doctora, ha constituido el reconocimiento de esa verdad de la mujer
Teresa en su relación con Dios y con ello de las obras que resultaron, su labor como fundadora, escritora, maestra de espiritualidad, maestra de vida. La Iglesia llegó tarde en ese reconocimiento. Otras instituciones la reconocieron primero, Salamanca, 1922, con Unamuno de vicerrector. Y más adelante, en el 2015, esta casa, la Universidad Católica de Ávila, la nombró doctora honoris causa, con Rosario Sáez Yuguero de rectora, Lidia Jiménez, presidenta del Consejo, y Jesús García Burillo, obispo de esta diócesis. Es el reconocimiento de la verdad de Dios y del hombre en la experiencia viva de una mujer. Una verdad vivida, sumamente relevante en su tiempo, pero también después a lo largo de la historia. Relevante también hoy para el hombre actual. Los alumnos de esta casa la viven y la veneran en esos trabajos que estamos realizando justamente en ese lugar de su niñez. El reconocimiento de Pablo VI es también el reconocimiento nuestro. Aquí, en esos trabajos, a los pies de la estatua de Teresa, sigue viva su presencia y la palpamos de una manera especial. Eso poquito sigue haciéndose en la actualidad. Los chicos, los alumnos de la Universidad Católica que lleva su nombre, se han enamorado de Teresa al encontrar vivo ese reflejo de sus símbolos, al trabajar en ello, al poner todo empeño. Aquí la creación de la fuente y el huerto de Teresa. ¿Cómo quieren volver a Gotarrendura? Acción de voluntariado en tiempo récord a veces, pero encantados de la vida. Y este es el resultado, una espléndida fuente, un huertecito simulando el interior de Teresa. Ahí encontramos las raíces de su fisonomía en nuestros días y para nuestros jóvenes. Es un encuentro con ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Carravilla. Gracias por estas hermosísimas imágenes y por este relato teresiano a través de los zapatos. Nuestra siguiente ponente, Vanessa, bueno, vamos a presentar a nuestra última ponente. Vanessa Pollack es abogada, especialista en gestión de recursos humanos. Ha recibido un máster en teología con mención en desarrollo humano y cuenta con experiencia profesional como docente en diversos niveles educativos y como agente pastoral universitario. Así que cuando usted quiera, doña Vanessa, puede empezar. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer primero a la universidad que me permite estar aquí, justo del otro lado del continente, porque yo les estoy hablando desde Perú. Y bueno, quisiera compartir un poco lo que la comunicación que he presentado y que he titulado Epistolario, una carta de Teresa de Jesús a los jóvenes del siglo XXI. Y voy a aprovechar para contarles un poco cómo es que surge este epistolario. El año pasado, que todos sabemos muy bien cómo nos ha ido, y aprovechando ese tiempo de confinamiento para profundizar y conocer y acercarme más a la persona y a encontrarme con Santa Teresa de Jesús, iba reflexionando y caí en la cuenta de cómo muchas de estas cosas que la Santa explica a través de sus cartas, de sus innumerables libros, de sus poemas, de sus exclamaciones, cómo es que podía uno actualizar el mensaje de Santa Teresa, cómo podía hacerlo llegar a este mundo, en este momento, en este tiempo, y sobre todo a los jóvenes de este tiempo en todos los procesos de evangelización. Entonces, se me vino esta carta, ¿no? ¿Y cómo le escribiría a ella? ¿Qué les diría? Que en este tiempo de actualidad, porque Santa Teresa, una mujer como nosotros, ella muy mujer de su tiempo, igual que muchos de los jóvenes de este tiempo, tal cual, ¿de qué les hablaría? ¿De qué les diría? ¿Qué les diría? Entonces yo he planteado este itinerario espiritual teresiano del que hablamos mucho, reflejada en una carta que tendría 5 claves.
Y en esas 5 claves de esta carta vamos a escuchar su voz y vamos a escuchar también una invitación de acercarnos a Dios, acercarnos a vivir este camino de perfección. Y vamos a ir desglosándola poco a poco. Entonces, ¿qué sería la primera? Esas son las 5 claves de las que voy a hablar, poco el para siempre, siempre, el ser amigos fuertes de Dios, la alegría de la fe, la paciencia que todo lo alcanza, junto con la determinada determinación, y ese nada te turbe que solo Dios basta. La primera invitación que nos haría Santa Teresa sería a no emprender el camino solo, y eso lo explica en el camino de perfección, que siempre todos, como le decía a sus monjas, todas se han de amar, todas deben ayudarse siempre y andar siempre juntas. Conectando eso del caminar, de nunca caminar solos, va de la mano de la alegría de la fe y de la comunicación y de la entrega y de la evangelización, no solamente nuestra hacia los jóvenes del siglo XXI, no solamente nuestra hacia ellos, sino de ellos hacia los demás, hacia sus compañeros, a los compañeros de clase, de la escuela, de la universidad, del trabajo, en los ámbitos en donde ellos se desarrollen, pero también ese saber dejarse acompañar, ese también saber dejarse meter en el misterio de Dios, de dejarse llevar por este camino de perfección. Esa es la primera invitación. La segunda sería una exhortación a vivir la determinada determinación de no parar hasta llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho, y en la experiencia pastoral que uno puede tener y educativa también, que pues los jóvenes ahora quieren todo, pero para ahorita, ¿no? Y las redes sociales que nos permiten estar conectadas incluso a esta distancia de las que estamos ahorita, hace que todo sea más rápido y que todo sea más cercano, y eso está muy bien. De hecho, ayer nos explicaban que Santa Teresa usaría todos los elementos para la evangelización. Pero esta exhortación que nos hace Santa Teresa y que les hace a los jóvenes y que les haría a ellos sería: determínense para llegar hasta el final, con paciencia, porque la paciencia todo lo alcanza, como una virtud muy humana que con la gracia de Dios se eleva a una virtud sobrenatural, que es la fortaleza. Y esa fortaleza me ayuda a perseverar, a ser paciente, a saber resistir también como ella con los embates de la vida, con la cantidad de dificultades que ella misma tuvo en todo su itinerario, en todo su peregrinar, pero esta fortaleza y esta paciencia con constancia que me permite perseverar y llegar hasta el fin en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de mí mismo, en saber quién soy y no dejarme llevar por el mundo líquido del que tanto se habla ahora, sino de encontrar que ese camino de alegría, ese camino de paciencia y con determinación me hace descubrir ese para siempre, 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 esa sed de eternidad de la que escuchábamos hace unos pocos minutos. Ese camino de que seguir andando, de seguir caminando, de perseverar a pesar de las dificultades. Por eso que nada te turbe. Yo me lo imagino incluso en estos tiempos de pandemia que son tan difíciles y que nos han suscitado y abierto el corazón a muchísimas cosas. Ella también les haría esta invitación para que nada te turbe, porque tu centro es Dios, al que tienes que alcanzar a través de la oración, porque para entrar al castillo interior, la puerta es la oración, dirá en las moradas. Entonces, este trato de amistad, que es la oración, que nos lo narra en el libro de la vida, que me permite conocerme a mí mismo a la luz de Dios, me va a permitir ser un amigo fuerte de Dios, que me ayuda a perseverar hasta el final, que me ayuda a saberme hermano del otro. Por eso, como obras quiere el Señor, me ayuda a entenderme hermano del que está a mi costado, con una santidad de la puerta de al lado, que diría el Papa Francisco, que me ayuda a caminar y a ver en mi hermano a alguien a quien puedo yo también acercarle a la buena nueva, a un camino, mostrarle un camino por el que pueda conocer, si es no creyente, pueda conocerle. Y si tiene alguna experiencia de Dios,
pueda profundizar en ella. Comenzando las moradas, y en este para siempre, Santa Teresa dice, ¿qué pasaría y qué sería de nosotros si no nos conociéramos? Y es importante justo en este tiempo en donde normalmente, y nos pasa a todos, adultos y jóvenes también, en que uno se despista un poco y pierde de vista su ser quien es, descubrirse a la luz del Verbo encarnado, como lo señala el Concilio Vaticano II, a través del Verbo encarnado, reconocerme a mí mismo y saber que estoy hecho para la eternidad, y saber que estoy hecho para la trascendencia, y saber que estoy hecho para el encuentro con Dios, que hay un para siempre y que debo seguir mi vocación para siempre, y se tiene que transformar. Y eso se tiene que transformar y transformar a los agentes pastorales, a los docentes en las universidades o en los colegios o en las catequesis, en los voluntariados, en los acompañamientos espirituales o vocacionales, recordar aquello que nos dice Santa Teresa, que hay que mirar dentro de sí mismo. Como también lo citaríamos muy bien a San Agustín, porque Santa Teresa se convierte leyendo el libro de las Confesiones, y justamente el texto de San Agustín en el que él se convierte y que él dice, yo te buscaba afuera y tú estabas por dentro. ¿Y hasta cuándo mañana? ¿Por qué no ahora? Ese por qué no ahora que nos habla de una determinada determinación. Pero esto no podría ser, y estas 5 claves de las que les he ido hablando poco a poco, no serían posibles realizarse si no nos damos cuenta que en este solo Dios nos basta. Cristo se ha puesto el primero en sufrir y Él nos da ejemplo. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con ese Cristo resucitado, que ahora celebramos esta alegría de la Pascua justo en este tiempo, y para que con el encuentro con este Cristo crucificado y resucitado podamos también nosotros contemplarle en su humanidad, como lo hizo Santa Teresa. Y ella también les invitaría a esto, a volver a Cristo, a encontrarse con Cristo, a descubrir en este gran capitán el amigo verdadero que nunca falla. Y esta frase es preciosa. Cuando nosotros vemos muchas veces que en los mismos jóvenes hay una carencia incluso de autenticidad y de amistad verdadera, no en todos los casos, pero en muchos sí, el volver a Jesucristo y encontrarse con la humanidad de Cristo, y en este encuentro profundo a través de la oración como trato de amistad, Santa Teresa nos muestra que Él es el amigo verdadero que nunca falla, y que en los momentos de dolor y sufrimiento Él se puso primero para darnos ejemplo y para ayudarnos a caminar y a peregrinar. Y yo quisiera ya terminar, porque se está acabando ya el tiempo, y decir finalmente repetir esta frase: está en el camino de perfección. Porque cuando nosotros hablamos con los jóvenes y en las aplicaciones pastorales, y esta expresión se terminaría también mucho en la carta, que importa muy mucho y del todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar al final. Porque tenemos que ayudarles y acompañarles a que se concrete en la vida misma y en los proyectos espirituales, humanos, profesionales que tengan, esta sed de Dios para poder llegar nosotros hasta el final. Y bueno, una exhortación final sería que al joven del siglo XXI, Santa Teresa le seguiría invitando a buscar a este Cristo que está vivo. Y una vez que le encuentre, cogerse bien de él y avanzar por el camino. Y si se ha perdido por ahí, que no se desanime, que siga adelante. Joven del siglo XXI, que busca el Cristo que vive con determinada determinación. Pues muchas gracias. Gracias a usted, doña Vanessa, un placer. Voy a recordar a los participantes que pueden enviar sus preguntas a la cuenta de correo streamingucabila@ucabila.es. Casi lo voy a escribir en el chat. Porque empieza una ronda de preguntas. ¿Sí?
Ay, sí. Ay, sí, perdonadme. Todos panelistas y participantes. Les recuerdo la cuenta de correo a donde pueden enviar sus preguntas, que es streamingucavila@, perdonadme, que yo tengo otro ordenador y me cuesta poner la arroba aquí. ¿Cómo se pone la arroba, Rodrigo? Ahí ya está. Por cierto, que agradezco muchísimo a Rodrigo su ayuda y asistencia en toda la jornada de hoy. Bueno, yo quisiera empezar con una pregunta. Quienes estén en la sala, por supuesto, solamente tendría que levantar la mano. Empezando por el final, a doña Vanessa, quisiera preguntarle si realizan lecturas con jóvenes de la obra de Santa Teresa, que sería una buena unión entre el mundo académico y un trabajo más de naturaleza espiritual. Bueno, la verdad, todavía no lo hemos iniciado porque justo estoy armando un espacio para generar coloquios y transmisiones también vía redes sociales, porque son los medios en los que los jóvenes más usan, para también dar a conocer más el testimonio y la vida y escritos de Santa Teresa, para acercar la vida y que no sientan que la santa del siglo XVI no tiene nada que decirles a los jóvenes del siglo XXI, que al contrario, hay muchísimo. Pero todavía estoy armando el grupo de lectura justo para disgregar esta espiritualidad teresiana. Claro, bueno, en esta empresa seguro que podría ayudarle nuestro archivero don Axel Alt, a quien voy a dirigirle la siguiente pregunta, porque quisiera saber si ustedes han estimado el impacto que puede tener su repositorio o si tienen ya datos del impacto que este repositorio de acceso abierto tiene ya sobre los estudios teresianos. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿no? Sí, Ok, sí. gracias. Es una pregunta muy interesante, aún digamos que como proyecto es joven, no hemos pasado a esa etapa de empezar a tener un feedback del impacto. De hecho, creo que en este momento el paso que estamos haciendo es, ya tenemos mucho material acumulado, lo que nos interesa es que justamente empiece a tener un mayor impacto y que esté presente en las, digamos, desde las bibliotecas hasta en cualquier espacio cultural dedicado a los estudios de carmelitas y de espiritualidad. Así que aún es un poco, digamos, joven el proyecto como para ya evaluar, pero bueno, esperamos que realmente que pueda ser un servicio a la investigación en este ámbito. Bueno, sin duda un proyecto muy, muy valiente. Quisiera preguntarle a la profesora doña Pilar Ferrer, porque su conferencia realmente pues ha sido muy, muy actual, ¿no? Y incluso con un punto polémico. Entonces, yo como tengo la suerte de ser la moderadora y haber podido ver los materiales con un poco más de calma, quisiera preguntarle si nos podía ampliar un poco esta noción del orden del amor dentro del llamado feminismo cristiano. Ese ya tiene el audio, ¿no? Ay, pues se nos ha perdido la profesora Ferrer. Quizá ahora vuelva, entonces pues vamos a pasar a nuestra querida profesora de la casa, la profesora Carravilla, que nos ha dado una estupendísima conferencia con unas imágenes absolutamente preciosas sobre los chapines, que es un zapato bastante molesto en realidad, porque hay ahí, ¿no? Hay como una dualidad entre esos chapines que llevaban a la veleidad, pero en realidad un chapín era una cosa horrorosa para caminar, ¿no? O sea, no es hasta que realmente Teresa prescinde de estos chapines que eran, no sé si se ven en las imágenes que la profesora nos ha puesto, verdaderamente una especie de tacón horroroso así de gordo en el que ni siquiera iba el pie entero. O sea, salía medio pie por delante y medio pie por detrás, con lo cual había que andar despacito, ¿no? Sí, bueno, eran los tacones iniciales, pero esos chapines normalmente eran de gala, estaban bordados de seda. Bueno, se dice que la madre de la santa, doña Beatriz de Ahumada, pues en la boda estaba de seda y oro vestida, ¿no? Se supone que con sus chapines. Habla la santa de chapines también cuando, creo que es en las fundaciones, cuando Casilda
esta religiosa que iba a entrar carmelita, se escapa de casa, dice que coge sus chapines, se los pone en la manga y echa a correr, huyendo de la haya, etcétera, ¿no? Bien, era un calzado que a ella en la adolescencia sin duda le era familiar, pero que es el símbolo, pues, de ese momento en el que ella iba de vanidad en vanidad, porque le gustaba vestir bien, era agraciada, era, pues, Tenemos, simpática y bien. ¿tenemos alguna otra información sobre su ropa de esta vida veleidosa? Bueno, no directamente. Lo que sí se sabe es cómo prescribe que el hábito debía ser, una vez que se inicia la descalcez, debía ser igual para todas, y además es un hábito tosco, de estameña, es muy pesado, es un hábito penitente, podríamos decir, ¿no? Pero igual para todas. En la Encarnación cada una tenía el hábito que podía o el vestido que podía. Bueno, no todas eran religiosas, ¿eh? Era un enorme monasterio, 200 personas, quizá 180 religiosas, pero también estaban damas de compañía o viudas que se acogían a un monasterio cuando, bueno, pues quedaban viudas, ¿no? Entonces, hay un libro excelente, La ciudad de las Carmelitas, de don Nicolás, el capellán de la Encarnación durante tantos años, y muestra muy claramente, pues, esa diferencia que había, incluso de, pues, de posición social, que también se hacía manifiesta dentro del monasterio. Aún así, era un monasterio muy, ¿qué voy a decir yo? Muy importante y muy de mucho movimiento y de mucho esplendor. Iban a Roma para cualquier cuestión que se les pusiese por delante, ¿no? Y de ahí salieron, pues, muchas religiosas para la reforma teresiana posteriormente. La costó mucho a Teresa que se reformasen a su vida, ojo, calzada, que no fueron descalzas hasta mediados del siglo XX. Wow, qué maravilla hacer historia cultural y eclesiástica a través de los objetos, y qué revelador. Sí, sin duda una pregunta compleja y necesaria. Ok, no sé claro, entiendo que no se ha escuchado la pregunta, tenemos... algo se habrá escuchado, pero en general la verdad es que es una pregunta de mucha enjundia, es difícil de resumir, pero como Vanessa, digamos, doña Vanessa nos está hablando de sus actividades de pastoral, quizá nos podría dar algo más concreto sobre el contexto, sobre el trabajo que ella está haciendo, porque tenemos esta gran duda de realmente cómo, en términos prácticos, acercar a los jóvenes a Dios. Sí, es un tema, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Es un tema complejo y es una realidad muy difícil, es verdad. Personalmente me he dado con la cabeza en la pared muchísimas veces para saber el cómo. Sin embargo, no solamente he descubierto yo, sino que me han ayudado a descubrir, incluso con el proceso que han hecho, incluso conmigo, que el acompañamiento espiritual es muy importante. Y aunque no sea espiritual, el escuchar a los jóvenes es fundamental. Aun cuando podamos pensar distinto en las cosas, que ellos sepan que hay alguien que les escucha ayuda mucho a que puedan bajar la guardia, porque siempre parece que están como en ring de box. Incluso ahora, por ejemplo, acá en Perú, que estamos en tiempo de elecciones, pues están todos, pues, los ánimos un poco exacerbados. Cuando uno se acerca a conversar y cuando les deja hablar y les escucha, muchas veces es en el uno a uno o en mesas o en conversatorios o en coloquios que pueden preguntar, y uno lanza y dice, bueno, preguntémonos lo que queramos. Esos espacios en donde ellos se sienten importantes, respetados, valorados, abre una puerta a un camino que es largo, es verdad, y que es complejo, no va a suceder
bueno, no va a suceder tampoco muchas veces ni siquiera en un año, va a ser un proceso largo, pero es un proceso que se camina con los coloquios abiertos, con las conversaciones y acompañamientos, tutorías que se pueden, o sea, acompañamientos y los podemos hablar sobre en la parte espiritual, pero podríamos hablarlo en el lado de las tutorías. Me ha pasado mucho el año anterior en que hemos tenido reuniones y en que hemos dicho, bueno, micrófono abierto y lanza la pregunta. Y la gente se hace preguntas fundamentales sobre sí mismo, cosa que en espacios probablemente abiertos no lo haría, cuando son grupos reducidos sí lo hace. ¿Es de largo aliento? Sí, es un trabajo un poco de hormiga, pero el trabajo se puede hacer y tiene que ser sostenido en el tiempo, tiene que ser poco a poco y sostenido en el tiempo para poder ver un fruto. Probablemente si es no creyente, por lo menos se cuestione por el bien, la verdad y la belleza a un nivel muy humano, pero siempre regresará a preguntarse por ese mismo hecho de trascender, porque eso lo hemos vivido todos y en este tiempo de pandemia se ha hecho más notorio. Eso por un lado. Y las actividades para los que sí practican la fe y se acercan a Dios, como hemos tenido, o sea, la pandemia ha abierto muchas desgracias, pero también ha abierto muchas oportunidades. Y ha tocado mucho el corazón de todos en general, no solamente de los jóvenes, y el rezar con ellos hace descubrir que se sostienen. Nosotros estamos rezando por los papás de algunos de ellos que están enfermos y a mí me causa mucha ternura y mucha impresión el ver a algunos de ellos que no eran tan cercanos a la Virgen, por ejemplo. No importa, yo no entiendo qué cosa es el rosario, pero yo me conecto a rezar por la mamá de mi amigo o por el papá de mi amigo, porque él está sufriendo, o yo quiero que recen por mí. Yo no sé cómo rezar, pero no importa, reza por mí porque me hace falta. Entonces, estas oportunidades que tenemos, que incluso también son espirituales, son esos espacios que no son muy grandes, si son pequeños pueden ayudar. No, yo sé que el tema va para largo más, es muy complejo, no sé si me he excedido en el tiempo, perdónenme, pero creo que va por ahí, es un trabajo sostenido y de hormiga, de parte humana y de parte espiritual. Bueno, la profesora Carravilla quería añadir algo y después la interviniente que preguntó quería también matizar, ¿verdad? Pues un segundito que María Jesús tenía algo que añadir. Sí, bien, yo he quedado sorprendida del atractivo que tiene Teresa con los jóvenes. Lo he vivido en primera mano, precisamente en estas experiencias de voluntariado en Gotarrendura. Sabéis que formamos parte de ese grupo EPAC de profesores y alumnos de un grupo de investigación y voluntariado para mantener y fomentar y, bueno, revalorizar el lugar. Y entonces, pues, ellos vienen, piden ir para allá, descubren allí, siempre se les pone un documental sobre Teresa, descubren allí, pues, a esta mujer singular y trabajan allí por ella, por el lugar, y están encantados de ir. Los chicos son generosos y en cuanto se les propicia un modo de obrar, de hacer, bueno, es que son ellos los que piden, ¿no? Y van descubriendo a Teresa. Y yo pues constato el atractivo que tiene esta mujer y la actualidad con que se les presenta. Y eso, pues yo he sido sorprendida, pero es ponerles en la tesitura de que ellos hagan algo también. Nos preguntan aquí cómo refundar los conventos, que quizá haya algún espectador que incluso... Bueno, yo no sé, pero creo que concretamente en Ávila, bueno, aquí tenemos a un teólogo y sacerdote de la diócesis que conoce mejor que yo la realidad de Ávila, no se necesitan refundar. Están realmente pues muy en la línea teresiana, las carmelitas
bueno, entrar en contacto con ellas es entrar en contacto con Teresa de Jesús, desde luego. Aquello que decía el primer editor de sus obras, que viendo a Teresa, viendo a sus hijas se ve a Teresa, es cierto. Y eso se puede decir en la actualidad, al menos en Ávila. Yo creo que no se trata de refundar, se trata simplemente de conocer y, bueno, pues seguir las andaduras de esta mujer singular, evidentemente. Yo vengo de una diócesis donde los conventos están teología. Sí, entonces, al final, es importante que hay que hacer algo. Es decir, los jóvenes, o sea, no son atractivos para los jóvenes. Entonces, es ahí el de la cuestión. Que aquí, por ejemplo, pues están llenos. Pero, exactamente, aquí están llenos. En Ávila están llenos. A nivel nacional. Claro, no sabemos si los espectadores están escuchando y está habiendo un coloquio muy interesante. Claro, si pudiera usted acercarse al ordenador, incluso. Tenemos un apasionante debate que la tecnología. No, vale. Los espectadores pueden alzar la mano, intervenir, por supuesto, escribir en el chat, pedir voz, etcétera, etcétera, si así lo consideran. ¿Cómo refundar los conventos? Porque hay diócesis donde, por desgracia, pues están quedando ya pues casi vacíos. Hay conventos que se tienen que reunificar y cerrar estos y pasar a otros puntos. Esto no pasa aquí en Ávila, pero sí en otros sitios. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso para llevar a cabo ese otro mecanismo? A ver, yo no sé si refundar o qué, pero verdaderamente crear esa otra chispa, esa otra necesidad de experiencia de Dios. Porque si los jóvenes no entran es porque falta experiencia de Dios. En este caso, se llenan con la experiencia de Santa Teresa. Pero, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo pienso que sencillamente es la clave de que los conventos aquí en Ávila estén pues llenos, como se está diciendo, es el espíritu de Teresa vivo entre ellas. Como decía Fray Luis de León, que acababa de decir antes, verlas es seguir, ¿no? O descubrir el espíritu de Teresa. Bueno, pues es un índice, es vivir realmente la fidelidad al carisma, lo que me parece que es la vía de atracción que de hecho pues aquí se está dando y se está manteniendo. Sí, y de hecho yo quisiera agregar a esta experiencia. Nosotros fuimos con un grupo de la universidad, fue un grupo muy pequeño, fuimos 13 personas, 14 personas en peregrinación hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia en el 2016, e hicimos una parada en Ávila. Fue una parada en Ávila muy interesante. Pudimos dialogar con dos religiosas de la clausura del convento de la Encarnación, y una de ellas tenía unas inquietudes vocacionales muy fuertes, pero creo que muy metidas en su corazón porque no las contaba con nadie. Y cuando tuvo este encuentro con las religiosas, con las madres, simplemente se quebró, porque la madre le miró, le hizo un par de preguntas nada más, como nos hizo a todos, y ella se quebró. Y de hecho, éramos todos peruanos, ella regresó a Perú, o sea, fue en el 2016, regresamos todos,
y ella entró en el monasterio de la Encarnación, pero de las hermanas agustinas en Perú. Al año siguiente, el 2017, fue como que todos nos caímos de espaldas, ¿no? Porque nosotros, o sea, definitivamente en ese momento nos dimos cuenta que Dios, o sea, había tocado su corazón. Nosotros dijimos, ya, hemos sido testigos de una llamada de Dios. Y claro, pero no sabíamos que iba a responder tan pronto, y fue prontísimo. Al año siguiente ya estaba, y el convento es un monasterio de semiclausura, pero ella, bueno, mi amiga igual está ahí en el convento, acaba de hacer sus fotos simples, y está muy feliz, y el testimonio de ella ha ayudado a otra chica que yo acompañaba en la universidad a que entrara en el mismo monasterio que ella, en el monasterio, no de las Carmelitas Descalzas, pero sí en el de la Orden de San Agustín. Entonces, sí, es complejo, sí, pero creo que el diálogo, como decía la profesora, de ver a las madres carmelitas y una fidelidad a la vocación y a la regla a donde sea que le haya llamado, esa fidelidad y ese encuentro con Dios que va más allá de simplemente hacer planificaciones y cuadros para que la gente se anime y todo, sino cuando hay encuentro con Dios genuino, pues estas cosas pasan y nos transforman la vida a todos, ¿no? De hecho, alguna por ahí también se acercó a conversar conmigo y me dijo, creo que Dios me está pidiendo algo y no lo sé. Yo, bueno, pregúntale, ¿no? O sea, no pierdes nada. Y ella, por ejemplo, está felizmente casada ahora, ¿no? Entonces, yo creo que en esa originalidad y esa fidelidad al carisma hay mucho fruto. Sí, yo creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí, en ser testigo y dar testimonio fiel. Pues gracias. Sí, No, usted. Qué maravilla de conversación. Bueno, no sé si hay algún comentario más por parte de la audiencia. O podemos dar por clausurada esta segunda sesión del Congreso 50 años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús, Mujer Excepcional. Ha sido un placer estar con vosotros aquí hoy y ha sido tremendamente interesante a múltiples niveles. Le agradezco muchísimo a todos los ponentes su participación. Muchísimas gracias.